En los últimos años, Lima ha crecido en infraestructura, en vías de transportes, pero ¿qué hay de las personas que van a pie, aquellas que no toman un carro y deciden caminar? ¿Cuentan nuestras calles con la infraestructura suficiente para darnos seguridad? ¿O es que estamos tan mecanizados que cuando pensamos en transportes, solo pensamos en más pistas, puentes y carreteras? De esta situación nos habla Mariana Alegre, representante del Observatorio Lima Cómo Vamos. Tanto los peatones como los conductores creen que el peatón es responsable en la mayoría de los casos porque la ciudad que tenemos está pensada exclusivamente en el carro particular. O sea, es una ciudad que está pensada en ruedas y no pensada en gente. Según la última encuesta realizada por el grupo Lima Cómo Vamos, la sensación de inseguridad en las calles en cuanto al tema de transportes es de más del 55%, mientras que un 36.9% dijo no sentirse seguro ni inseguro y solo un 7.5% sostuvo que las calles limeñas son seguras para los peatones. En cuanto a ello, Mariana Alegre nos habla de algunos derechos que nosotros los peatones no sabíamos que tenemos. Y efectivamente exigirle el reconocimiento de nuestros derechos como peatones para poder empezar a reclamar mejor diseño de la ciudad, mejor diseño vial, prioridad en espacios públicos y en áreas peatonales sobre las del auto, inversión por supuesto en transporte público masivo, que es la fórmula más sostenible y más eficiente para moverse por la ciudad, y terminar también con la supremacía del auto a través de incentivos. Además nos cuenta que muchas veces por la costumbre creemos que alguna de las situaciones cotidianas que se nos presentan cuando transitamos por Lima es normal y que somos nosotros los que debemos adaptarnos cuando no es así. Veamos lo que nos detalla. Como estamos acostumbrados a sortear los obstáculos en nuestro día a día, pareciera que no es importante. En cambio, si es que se empiezan a mostrar que efectivamente es un problema caminar por la calle, hay consecuencias al respecto, es que ahí se va a poder generar mejores políticas públicas en beneficio. Tanto privadas como públicas son un ejemplo claro de cómo el camino del peatón se llena de obstáculos. Y esos obstáculos en algunos casos tienen una previsión, o están hechos por norma, tendrían que habilitar un espacio seguro para que los peatones crucen, pero eso ahí normalmente no es así. O sea, está ocupado por cosas, las rejillas o las mallas que colocan se mueven. Entonces, nuevamente, no estamos dándole menores condiciones al que camina. Ahí la exigencia tiene que estar en las municipalidades distritales, que son los primeros en tener que darse cuenta y que muchas veces también son los primeros en colocar los carros de serenazgo en las rampas de acceso peatonales de las esquinas y que cuando hacen obras públicas no hay una supervisión adecuada de dónde se están ubicando los desmontes o dónde están ubicadas las herramientas. Otro de los temas que nos explica son las multas para los peatones. Las multas para los peatones me parece el ejemplo perfecto de cómo damos prioridad al carro y no al peatón. Uno no puede exigirle a una persona, a cualquier persona, cumplir una obligación sin antes darle un derecho. Finalmente nos cuenta en qué consiste el trabajo del Observatorio Lima Cómo Vamos. Bueno, Lima Cómo Vamos está apoyando junto con otras instituciones la creación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. Esto implica un reordenamiento de las normativas, de la institucionalidad de la capital y del Callao en beneficio de la gente. Estamos trabajando además en que hay un cambio de enfoque, que pasemos a hablar de transporte y empecemos a hablar de movilidad, y ahí la diferencia es importante porque en la movilidad uno se fija en la necesidad de la gente y no en la necesidad del auto, o no nos preocupa simplemente el medio de transporte, sino el que va dentro del medio de transporte. ¿Y qué es lo que dicen los peatones? ¿Conocen sus derechos? Salimos a las calles para ver qué piensan y esto es lo que nos respondieron. Creo que no. ¿Por qué? Porque primeramente los peatones, que somos todos nosotros, no cumplimos con las normas de tránsito que el Perú nos da a nosotros. Como ves, todos los accidentes que pasan a diario, creo que son por la gente imprudente, que no tiene un concepto de qué cosa es tráfico. Que nos multen a todos, porque todo casi no aceptan las normas. Porque hay varias calles que no tienen señales, ni señalización, ni nada, no tampoco control. Todo es los carros, no es como caminar tranquilo. ¿Sí? ¿Y qué opina acerca de la multa para un peatón que soy imprudente? Está muy bien, a ver si así aprendemos la lección. Mientras tanto, el municipio limeño ya empezó con la ejecución de un nuevo proyecto para peatonalizar 8 cuadras de los jirones Ica y Ucayali. Además de restringir el ingreso de autos, salvo que sean oficiales, se buscará con esta obra que el ciudadano limeño pueda caminar tranquilamente sin todo el estrés que causa la congestión vehicular.
Veamos ahora el siguiente cuadro estadístico referente a la pregunta: ¿qué tan satisfecho se siente usted con los aspectos de tránsito y la circulación por las calles de Lima? Vemos que a pesar de las grandes obras ejecutadas por el municipio limeño, lo más fastidioso para las personas es el tránsito con un 59%, mientras que el estado de las calles y avenidas deja al 50.7% de personas descontentas. Otro punto que causa molestia en los peatones es la labor de la policía de tránsito, la cual obtuvo un 41.9% de insatisfacción. En otros ítems en los cuales los peatones muestran su disconformidad es el estado de las veredas, los espacios de circulación, que obtuvo el 39.5%, el funcionamiento de los semáforos con 33.7% y la señalización de los cruceros peatonales con 33.6%. Debemos precisar que contradictoriamente estos dos últimos ítems son los que obtuvieron mayor porcentaje de aprobación en la gente, como lo muestra el cuadro. El último cuadro nos muestra que los peatones son conscientes que solo muy pocas personas respetan las señales de tránsito, toman su transporte por lugares indicados o cruzan las calles por los cruceros peatonales. Lo que resulta paradójico es que en Lima tenemos el menor porcentaje de autos por personas y somos la ciudad en la que este problema es uno de los más críticos. Haciendo una comparación con las grandes ciudades, en Lima de cada 1000 habitantes solo 50 posee autos, mientras que en Bogotá la cantidad de personas con auto sube a 100 por cada 1000, en Sao Paulo 230 por 1000 y en la Ciudad de México con 290 por cada 1000 personas. Un estudio realizado por el Ministerio del Interior muestra que el 57% de los accidentes de tránsito son por negligencia de los conductores y el 38% es por responsabilidad del peatón. Ahora veamos qué piensa el subgerente de transportes de la Municipalidad de Ate, Ronald Medina. La ciudad sea netamente también para parte humana, no solamente para el vehículo. Entonces eso involucra una serie de modificaciones en el diseño geométrico de las vías, ¿no? Sí, porque se está dando cuenta que la gente se está mecanizando, se está adaptando a los carros, más no tratar de combatir ambas cosas, porque el hecho de que los carros invaden carriles y los peatones en este caso tienen que acoplarse, cuando en realidad no debería ser así. Exactamente. Lo que tiene que hacerse acá, ahí tienen que haber medidas restrictivas tanto para el peatón como para el vehículo. Y a veces el peatón es un poco, como es cantidad, es difícil controlarlo en sí en el tema de que no crucen por la vía a mitad de la pista. Pero lo que puede hacer la municipalidad, tanto la de Ate como cualquier distrito, es encauzar el tránsito peatonal. Es decir, haciéndole que el peatón siga un camino respectivo, un sendero respectivo, ¿no? Con la finalidad de que tengan una mayor seguridad en el cruce. La movilidad urbana sostenible es la forma de desplazarse eficientemente en la ciudad. Tiene un profundo respeto por los usuarios de las calles y el medio ambiente. Entonces, cuando pensamos en movilidad, nos damos cuenta de quiénes somos los peatones. Es por ello que es necesario que, como en las grandes ciudades, se hagan más paseos peatonales, como la de Rue Sainte-Catherine de Burdeos, que tiene 1,2 kilómetros de vía peatonal. También entrevistamos al director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, quien nos va a hablar acerca de la infraestructura y del transporte en la ciudad de Lima. La gestión se ha mejorado en algo la infraestructura vial. En los anteriores también hubo algunas obras importantes de infraestructura, pero la operación del servicio de transporte ha sido descuidada. Primero, porque a partir del año 90 se ha permitido que existan empresas que no sean propietarias de las unidades vehiculares, son empresas afiliadoras. De modo que lo primero que hay que hacer es reestructurar estas empresas. Si bien es cierto, hay un grueso sector que se dedica a esta actividad y lo hace en una forma absolutamente informal, lo que hay que hacer es hacer que las normas se cumplan. Las normas están ahí. Lo que pasa es que la autoridad sigue mirando desde la tribuna. Asimismo, destacó la importancia de los paraderos establecidos para que los peatones puedan subir con normalidad sin tener que ocurrir en ningún accidente. En toda la ciudad debería estar señalados los estacionamientos en vías secundarias para que el pasajero, el que desee tomar un taxi, no tenga que levantar la mano. Hay que sancionar, hay que modificar el reglamento para sancionar al peatón y al taxista por recoger un pasajero en un lugar indebido. Es decir, el pasajero tiene que buscar el taxi
El usuario tiene que buscar el taxi en una esquina donde el vehículo esté estacionado, de tal forma que no interfiera la libre circulación. Estos hechos se pueden hacer inmediatamente, rápidamente. No es necesario que pasen años. La norma se modifica en un mes. Hay que reunir a todos los operadores y hacerles conocer las reglas del juego. Finalmente, explicó cuáles son los 3 problemas fundamentales que atraviesa el transporte en nuestro país. Los 3 problemas fundamentales. En el transporte urbano hay que reestructurar las empresas, retirar las unidades vehiculares, hacer un programa de reconversión laboral. En el transporte de taxi hay que modificar la norma, reempadronar a las unidades, pintar de un solo color y poner los estacionamientos para los taxis. Y en general hay que liderar una actitud de cambio. El alcalde o la alcaldesa tiene que liderar una actitud de cambio en la población, y eso se tiene que hacer solicitando el concurso de toda la colectividad en su conjunto. En nuestra capital muchos de los semáforos no están operativos y los cruces peatonales no son respetados, por lo que la gente se tiene que arriesgar a cruzar por cualquier parte de las pistas sin importar si son atropelladas o no. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo las autoridades dejarán de pensar en solo autopistas y carreteras cuando se habla de transporte público? Creo que otra de las preguntas es, ¿hasta cuándo nosotros dejaremos de ser peatones invisibles para los mismos conductores y las personas ediles encargadas del transporte?